tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy, pues, vamos a hablar de un tema acerca del linfedema. Para ello tenemos como invitados especiales al doctor Omar Gómez y a la doctora Débora Salinas, parte del grupo integral multidisciplinario Oncopal. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Omar? Bien, buenos días. Mucho ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su inicio de semana, lunes? Gracias a Dios, con mucho trabajo, muchas consultas. Muy bien, gracias a Dios. Sí, doctor. Bien, trabajando. ¿Y Aquí de un qué? poquito tarde que estaba en el trabajo, pero todo bien. Exactamente. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Los linfedemas, ¿no? Son un caso que van relacionados a algún tipo de cáncer. La cápsula anterior estábamos platicando con el doctor Omar acerca de lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Tengo entendido, nos quedamos que este tema va relacionado a lo que es el tema de los ganglios o es una enfermedad muy diferente. ¿Cuál es el concepto como tal del linfedema? Si nos lo pudieran compartir, doctor. Bueno, pues el linfedema es la acumulación de la linfa, que es un Ok. líquido rico en proteínas. Digamos que es un sistema que va en conjunto, junto con el sistema venoso y arterial. En él va pasando todos los líquidos, también vienen con proteínas, vienen también algunas bacterias y en este caso los ganglios, pensando que fueran como pequeñas centrales de policías, Ok, ahí sí, sí. van, llegan muchas veces patógenos y son lo que en ocasiones se llegan a inflamar, por ejemplo, en la axila, en el cuellito, cosas por el estilo. Y en este caso, relacionado al tema de oncología, pues bueno, muchas veces son los que se llegan a retirar cuando se sospecha que hay algún tipo de metástasis del Ujú. cáncer, en donde en este caso lo hayamos retirado. Y pues la causa más común en general para la causa del linfedema pues viene siendo el cáncer de mama. El cáncer de mama. Es correcto. ¿Por qué se relaciona mucho con el cáncer de mama? Digo, antes de seguir con el tema. Por el retiro de los ganglios linfáticos. Al momento que realizan el retiro de la mama o del tumor, normalmente se realiza y se coloca, bueno, el azul de metileno. Aquí es mejor el doctor que lo Sí. puede estar explicando. Ok, Sí, ok. Y hacen el retiro de, pues ya sea que de varios ganglios o llegan incluso a vaciarlos, ¿verdad? Pero claro. bueno, aquí el Se mejor el doctor. asocia con el, sí, bien, como dice la doctora Débora, se asocia más con el cáncer de mama porque el linfedema, lo más común es que sea una secuela o algo secundario a una cirugía. Y sobre todo una cirugía de los ganglios. Y la más común es los ganglios de la axila por cáncer de mama. Entonces, es por eso que en el cáncer de mama el linfedema se asocia más común a eso. Porque en el cáncer de mama tenemos que operar, aparte de la mama, el tumor, los ganglios de la axila. Ok. Y entonces al quitar los ganglios, existe ese riesgo de que aparezca un linfedema. Cuando, por ejemplo, ya hablamos de un linfedema, ¿no? Que lo definimos como una consecuencia por el retiro de los ganglios, específicamente del cáncer de mama, como lo mencionan. Cuando hablamos de la palabra linfedema como tal, ¿hablamos nosotros de una enfermedad o es más que nada una consecuencia que puede ser tratable, puede ser curable, requiere cirugía, operación? ¿Cuál es el siguiente paso para tratar este tipo de consecuencia, ¿no? Pues primero, antes que nada, digo, es una consecuencia. Digo, también se puede considerar hasta cierto punto enfermedad, digo, dependiendo cómo lo veamos, si es primario o secundario. En este caso sería de origen secundario. Am, es algo que desgraciadamente no tiene cura como tal, lo podemos contener o lo podemos hacer que no avance Ok. y tratar de que la vida de la paciente pues sea lo más, digamos, sobrellevadera posible, ¿verdad? O que no aumente el grado de edema a raíz de la falta de, o de la alteración al momento de que pasa en la circulación del sistema linfático a raíz de la cirugía. Claro, como dice el doctor, pues no hay una cura como tal. Una vez que apareció el linfedema, que es una enfermedad de origen secundario a una cirugía la mayoría de las veces. Entonces, una vez que está establecido ya el problema del linfedema, pues bien, como dicen, no hay cura en cuanto a que eso regrese. El, el linfedema es que el brazo, en el caso de cáncer de mama, que es por el problema de la axila, lo que va a pasar es en el brazo. El brazo se va como a hinchar. Entonces, una vez que el brazo ya está con el linfedema, no hay que regrese a su estado original como estaba antes de la operación. Entonces ahí es importante, uno, como en muchas enfermedades, la prevención del linfedema, que es qué hacer para que no aparezca ese linfedema. Y ahí, por ejemplo, es donde de inicio intervenimos nosotros, los Los cirujanos. cirujanos, ¿De acuerdo? claro. Y ahí como en el caso del cáncer de mama, está el famoso ganglio sentinel, ¿de acuerdo? Que como vemos en la imagen, es en la cirugía del cáncer de mama, tenemos que retirar ganglios y
de forma antigua se quitaban pues, todos los ganglios que había en la axila. Pero con el tiempo, pues para evitar esa secuela o esa consecuencia del linfedema, se hicieron técnicas donde hacemos ahora que es el ganglio centinela, que es quitar solamente 2 o 3 ganglios que se pintan con algunos colorantes que usamos, tinciones. Puede ser azul o puede ser como en esta imagen, una sonda que es otro fármaco que usamos, Ok. que no pinta, pero se detecta con una sonda. Entonces quitamos específicamente 2 o 3 ganglios que sabemos que son los primeros que vienen conteniendo líquido que viene de la mama. Que es la causa principal por el cual se inflame, ¿no? En este caso el ganglio. No, bueno, Mm, una cosa es que quitamos los ganglios pensando que no, o sabiendo que no hay enfermedad. Entonces, el hecho de quitar todos los ganglios de la axila es lo que puede conllevar el linfedema. Entonces, quitar solamente 3, el riesgo es mucho menor. Pero, ¿qué Entonces, otro ahí, riesgo quedaría? Por ejemplo, si no se quitan en su mayoría y solamente se quitan tres, por ejemplo, como lo están planteando aquí, ¿hay algún tipo de factor o no influye tanto en la operación quirúrgica? ¿Cuál es la diferencia de quitarlos todos a simplemente quitar tres, por ejemplo? bueno, ¿por qué quitar todos o por qué quitar solo 3? Ujú. Eso ya depende de la etapa de la enfermedad del cáncer de mama. Entonces, eso ya es dependiendo de la enfermedad, cómo esté la paciente al momento de tratarla, si están o no enfermos los ganglios. Pero eso sí sería otro tema. Ok, ok, Saber claro. cuándo hacer ganglio sentinel o cuándo hacer una disección axilar, que es quitar todos los ganglios. Eso ya es un motivo de mayor discusión porque Ok, ok. incluye lo que hacemos ahora para eso de prevenir el linfedema es tratar de hacer siempre ganglio sentinel. Porque puede aparecer linfedema, sí, pero en mucho menor porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de prevenirlo es no quitar todos los ganglios, Ok. solo unos cuantos, que es con la técnica del ganglio sentinel. Y para eso pues tenemos diferentes estrategias, pero buscar siempre hacer el ganglio sentinel, que esa es la primera forma de prevenirlo, hacer el Ok. ganglio sentinel. Por ejemplo, una vez posterior a la operación y que se realiza y que se reduce quizá el factor de riesgo de que se desarrolle o no este linfedema, ¿cuánto tiempo posterior a la operación tarda un paciente en quizá desarrollar o presentar algún tipo de síntomas con respecto al tema del linfedema? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un músculo o en visualizarse físicamente la inflamación? Normalmente es dentro del primer año es cuando se ve la mayor causa, o sea, Ok, el mayor riesgo que llega a presentar la paciente. Digo, ahorita haciendo un poquito como yéndonos atrás, con lo que ahorita comentaban de cuántos quitar o no, digo, yo lo veo así más sencillo siempre, imaginando que venimos sobre Constitución, ok, son varios carriles, ok, ok. entonces, obviamente, entre menos carriles haya, porque lo cerraron, porque hubo un choque, porque lo que gusten no manden, obviamente, pues, ¿qué pasa? Hay mayor tráfico, ¿no? Así Entonces, es. ¿siempre hay vías aledañas? Sí, y eso es precisamente, es algo que también cuenta el cuerpo, tiene vías aledañas, para poder como quitar eso, pero a menor número de carriles, mayor tráfico, entonces por eso es que se forma el linfedema, o Ok, sea, a mayor número de retiro de carriles, por así ok, decirlo, ok. hay mayor riesgo, obviamente, que formemos lo del linfedema. Obviamente, durante el primer año es cuando se ve mayor esto. Si aunado a la cirugía aumentamos otro factor de riesgo, que en este caso es la radioterapia, pues obviamente hay mayor riesgo porque finalmente se sigue dañando los tejidos. Claro. Entonces hay un mayor riesgo también de que se llegue a formar el linfedema. En cuanto a la prevención, pues digo, definitivamente hay muchas cosas. Está dentro de las primeras, en el posoperatorio inmediato, pues que empecemos con un poquito de declive de la paciente, o sea, que tenga ligeramente elevadito el bracito para que empiece, digamos, como por mera gravedad empezar a bajar. Claro. Empezar con, más adelantito, pues empezar con ciertos ejercicios. En el caso de cáncer de mama, por ejemplo, ejercicios respiratorios, movilidad del cuello, movilidad del brazo, porque digo, no nada más es el linfedema, o sea, es ver también todas las complicaciones que puede conllevar, como son infecciones, también, por ejemplo, síndrome de movilidad del hombro, o sea, son muchas cosas las que puede conllevar en sí. Sí, no No solamente una solamente es inflamación el física, aumento ¿no? de volumen, Ok, ok. o sea, y que estéticamente, pues no, a lo mejor es lo que más le puede llegar a incomodar a la paciente. Muy probablemente. Pero pues también hay otras cosas que a lo mejor no piensan, como es que tienen más riesgo de infecciones, tienen más riesgo de a lo mejor incluso de formar algún tipo de cáncer. O sea, son muchas cositas como de... Que todavía puede seguir afectando al Ajá, cuerpo, ¿no? No exactamente. solamente la parte estética, como mencionabas. Exactamente, que es lo que la mayoría de las pacientes pues te rompe y rasga, lo primero que les va a preocupar. Sí, claro, el tener quizá la inflamación de un brazo, de una pierna Ajá, o en alguna parte visible estéticamente es exacto, por lo primero que llegan las personas a afectarse, ¿no? exactamente. Pero sabiendo las consecuencias a más largo plazo, ¿qué pasa, no? Si un paciente no se trata,
Pues este bueno, padecimiento, ¿no? pues de primero, o sea, al menos desde mi área, por ejemplo, nosotros como hacemos el diagnóstico y es lo más sencillo de poder realizar, es a través de las mediciones. Nosotros hacemos diferentes tipos de mediciones a lo largo del brazo. Ok, Realizamos nuevamente 3 en brazo, a nivel de codo, otras 3 en antebrazo, muñeca, a nivel de carpo, de las cabezas y en el tercer dedo. Si hay un aumento mayor de 2 centímetros, ya nosotros ya podemos llegar al diagnóstico de que hay un linfedema. Obviamente, pues tenemos grados de claro. linfedema, y en base obviamente al grado en el que está la paciente, vamos a nosotros a tomar una decisión en qué tipo de tratamiento es el que se le va a hacer el más óptimo para la ¿Cómo paciente. podría ser, cómo podrían ser cómo se miden los grados, doctora? Por el nivel de inflamación, por el nivel Ajá. de, no sé, Sí. de Sí, líquido que pasa sí, en es el por nivel cuerpo? el número de, ¿cómo se llama? De el grado de inflamación o de Ok. edema. Obviamente también otras características que tienen en el brazo. Ujú. Si se alcanza a reducir, si está un poquito más como esponjosito, no sé cómo decirlo, la palabra. Pero Ok. bueno, hay ciertas características que va tomando la misma piel de la paciente. Entonces son varias, o sea, son signos clínicos, y pues bueno, obviamente las mediciones las que nosotros Sí, que se tomamos. ven durante la consulta, Ujú, imagino. En exactamente. cuanto a la etapa de cirugía, doctor, aquí ya después de que se desarrolla el linfedema, el paciente ya después de que se fue a tratamiento o que vio que posiblemente pueda desarrollar algún tipo de infección, aparte de la inflamación, ¿siguen ustedes estando en contacto con el paciente como algún tipo de valoración clínica o entra algún tipo de procedimiento quirúrgico posterior a eso? Claro, siempre, por ejemplo, los pacientes que se operan de cáncer de mama, eh, parte de la prevención, uno es como dice el ganglio centinela, y dos, siempre después de la cirugía, que vean a la doctora Débora en rehabilitación para, Ok, desde el inicio, antes de que aparezca el linfedema, como dice, hacer los movimientos del brazo, diferentes ejercicios, para que no aparezca el linfedema. ¿Ok? Porque, y el momento en el que aparece, igual, empezar con los tratamientos que sean adecuados, depende del grado del linfedema, para que no progrese. Como dijimos en principio, tal vez ya el linfedema, una vez que aparece, no es curable, pero podemos tratarlo, o puede tratar el doctor para que no progrese. En el seguimiento, claro que la vemos siempre y buscamos ver que no aparezca el linfedema y en caso que aparezca, pues empezar con el tratamiento para que este no avance, porque como dice, cuando ya es un grado muy avanzado, no es nada más lo estético, sino que va a dificultar la funcionalidad del brazo, que eso ya es lo más que es lo más grave que complicado. puede llegar a tener, ¿no? Y ya en etapas así también avanzadas, antes de que empiece a progresar, también hay procedimientos quirúrgicos, que hacemos uniones entre los vasos linfáticos que quedan con algunas venas para que ese líquido que está estancado, como dice, que está el tráfico de constitución, Sí, hacemos unos sí. puentes nuevos para que otra vez pase el líquido hacia las venas. Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, esta La van a esta estar es ahí una imagen de proyectando. algún procedimiento que he realizado. En este caso es preventivo, ¿de acuerdo? Este no es el tratamiento de una paciente con linfedema, pero también lo que hacemos es, si ya sabemos que vamos a quitar todos los ganglios, y que es mucho riesgo o es mayor el riesgo de que aparezca el linfedema, entonces desde la primera cirugía hacemos esa conexión, ese puente entre los vasos linfáticos, como se ve aquí, que es la línea verde, con una vena, que es la azul, y así ese tráfico hacemos un puente ya desde antes para que el líquido linfático pase y así disminuimos el riesgo de que aparezca el linfedema. Y eso se puede hacer también después cuando el paciente ya tiene el linfedema, pero como decimos, ya el éxito no es 100%, o sea, la enfermedad no va a regresar muy probablemente. Ok, una disculpa. No, 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 no hay problema. Por ejemplo, si un paciente, sabemos que el linfedema como tal es cuando hablamos de ser tratado o que lo estamos tratando, se puede confundir con, tratamos con medicamentos, se trata con algún agente físico. ¿Cómo es que se trata este padecimiento en específico? Realmente no hay una receta de cocina. O Ok, sea, sí. siempre esto es en base a cada paciente, eso es en Ujú. general. O sea, no los pacientes no son recetas de cocina como para decir, más B es igual a C. Ok, Siempre va a ser en base al paciente y a las necesidades que tenga cada paciente. O sea, siempre vamos a ver, bueno, si tiene dolor, pues tenemos que atender dolor. Si tiene algún tipo de problema de la movilidad, pues tenemos que ver, obviamente, si ese problema que está presentando por la movilidad
le está ocasionando también que tenga ese aumento de, obviamente, de volumen, si está causada, por ejemplo, de una cicatriz que esté adherida. O sea, tenemos que ver como muchas cosas en ese momento, ¿no? Digo, dentro de las cosas que nosotros manejamos, pues obviamente siempre van a ser la movilidad para precisamente evitar que no se vaya, pues, lo que se dice comúnmente, que no se le pegue el hombro, Ajá. que eso le cause algún tipo de grado de limitación para la movilidad. Obviamente también tenemos que ver, iniciamos, por ejemplo, en el caso del linfedema, el drenaje linfático manual. Es, digamos, como las primeras etapas en el que, digamos, como el Para linfedema, desinflamar, ¿no? Imagino. exactamente, el Ok. linfedema, digamos, como que es un poquito más fácil de poder ayudar a que se mueva. Con eso, obviamente, también, por ejemplo, podemos indicar la presoterapia. Normalmente van en conjunto. ¿Qué es el También, vendaje, no? no, el vendaje es diferente. Ah, La ok. presoterapia es con una máquina que literalmente está haciendo como presión, Ok. entonces permite que haya cierta movilidad. También obviamente está lo que viene siendo el vendaje, que es nuevamente lo que se hace es se hace el drenaje linfático, los ejercicios de movilidad, después la paciente se va a casita con vendada, todo lo que el resto del día hasta el día siguiente cuando viene nuevamente a terapia y le quitamos el vendaje y volvemos a hacer todo el mismo proceso. Claro. Y pues obviamente también están las mangas de compresión, que ese es digamos como que otro de los tantos tratamientos que existen. Eh, Está muy controversial como en la cuestión de los tiempos de usarse. Unos dicen que son 24 horas, otros dicen, bueno, nada más en el día, descansa en la noche. Bueno, hay un sinfín Digamos de... que eso ya varía dependiendo de cada uno de Exacto, los ajá, médicos, ¿no? exactamente. No, y también de las necesidades de cada paciente. Pero lo que sí está bien demostrado hasta el momento es que el ejercicio, o sea, el realizar movilizaciones, desde que prácticamente le permite obviamente la misma cirugía donde realizan o sea, pues la cicatriz, ya La que esté cicatriz, sí, bien, claro. le permita, pues ya empezar a hacer movilizaciones y que la paciente lo tome como si fuera ya una rutina para siempre, para poder evitar esto a largo plazo. Sí, sí, es que es eso. Por ejemplo, como lo relacionamos con algún tratamiento o lo relacionamos con alguna enfermedad, algunos que no conocemos cuáles son las consecuencias o de qué tipo de enfermedad se puede tratar, pensamos que esto puede ser curable, que simplemente es una rutina que voy a llevar por un año, cuando mucho, máximo dos, ¿no? Pero sabiendo en realidad que esto es algo que voy a tener que hacer constantemente. Y eso es muy difícil en ocasiones para los pacientes. Desgraciadamente, pues digo, la constancia es algo que es clave, al menos dentro del área de rehabilitación. Si el paciente siempre es constante, sale adelante, cualquiera que sea su problema, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando está instaurado, por ejemplo, el linfedema, pues es tratar nada más de darle la mejor calidad de vida a la paciente y sobre todo que no vaya a tener sobre todo complicaciones, como pueden ser infecciones o que se llegue a pinchar y, o sea, darle todo ese tipo de medidas de cuidados para que si ya lo tiene, pues no se complique más el cuadro, ¿no? El cuadro. Ujú. Ok. Doctor, ¿qué nos podría usted decir, por ejemplo, de un procedimiento quirúrgico con una persona que tiene este problema y que está llevando quizá terapia de rehabilitación o terapia paliativa para poder reducir el tamaño del linfedema? ¿Cómo es que ustedes apoyan directamente al tratamiento de este paciente ya posterior o ya una vez que tenga desarrollada esta inflamación? Ya, pues tenemos, como les comenté hace rato, hay dos grandes opciones, que es una, esos conductos que son como decía, las vías de constitución, esos conductos que vienen del brazo, es buscarlos y ese conducto conectarlo a una vena en la axila, para que entonces el líquido otra vez tenga un sitio a donde llegar y ya no se esté acumulando en el resto del brazo. Y la otra, eso se llama, o es como un bypass, es como hacer un puente entre los vasos linfáticos y la vena. Y la otra situación es, lo que quitamos son los ganglios, entonces se puede hacer un trasplante, digamos, quitamos ganglios de otra zona del cuerpo, del axila o de la ingle, y lo trasplantamos en la axila donde ya no tiene ganglios. ¿Tiene Entonces, algún riesgo, por ejemplo, de ese tipo de procedimiento? todo paciente tiene riesgos, Ok. pero eso, más que riesgos, son cirugías, digamos, complejas, porque ese ganglio que es chiquito, de menos de 1 centímetro, tiene un conducto, Ujú. y ese conducto hay que conectarlo con el conducto que viene del brazo. Entonces, Ok. esas son cirugías, se llaman microcirugías, Ok. se hacen con microscopio, porque los conductos son Muy, muy pequeños, sí, un pequeñitos. milímetro o menos, entonces se conecta, entonces el ganglio vuelve a funcionar porque le trasplantamos un ganglio a otra parte del cuerpo, entonces son los dos procedimientos, digamos, que se pueden realizar para mejorar el linfedema. El linfedema. Y ya cuando un paciente llega de forma catastrófica o nunca se trató este linfedema, ¿qué es lo que se puede hacer, no? O bajo su perspectiva profesional,
¿cuál es el momento en el que un paciente que tiene esto, que padece esto, es el momento de que pues no se puede hacer nada? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber dejado de no tratarse el paciente en esta situación? ¿Cómo es que llegaron a calificarlo como una enfermedad pues meramente irreversible, ¿no? ¿Cómo podíamos llegar a esos casos? Bueno, pues podemos irreversible, sobre todo ya cuando es grado 4, que está muy Ok. avanzado. Antes. Como digo, prácticamente cada etapa es irreversible a la anterior, Ujú. pero lo que tratamos de hacer es que no avance. Que una vez llegando a la etapa 4, el brazo va a estar totalmente hinchado, no va a poder moverlo, no va a poder doblarlo, va a tener dolor. Entonces, ¿cómo llega eso? Pues desafortunadamente llega cuando la paciente no tiene atención, ¿no? No tiene un seguimiento, porque eso no aparece de un día a otro, ¿de acuerdo? Va apareciendo, va pasando por etapas, como decimos. Entonces, por eso la importancia de, desde el inicio de la prevención, o sea, hacer la cirugía sin que tenga el linfedema, que vayan con la doctora, que empiecen los ejercicios para que el brazo lo rehabilite, tenga su movimiento normal lo antes posible y no aparezca un linfedema. Y si aparece con los ejercicios, no progrese, que se quede ahí, en el grado 1, donde no va a tener tantas complicaciones ni tanto problema la paciente. Si la paciente no tiene un seguimiento, no tiene una atención, pierde el seguimiento de las consultas, entonces ese linfedema va a progresar, grado 2, grado 3, grado 4, entonces pues nos va limitando o se va limitando en sus Tratamientos. opciones de tratamiento para que eso, en vez de que regrese, ya no progrese. Entonces va a llegar un punto donde ya no va a haber muchas opciones de poder ayudar. Y la inflamación puede seguir y seguir al pasar de los tiempos. Mm, pues sí, Sí, desgraciadamente sí. desgraciadamente. O sea, Ok. llega un grado 4 y bueno, ya es, pues, digo, el brazo totalmente hinchado, no puede moverlo, tiene dolor. Entonces, a lo mejor no va a seguir hinchándose hasta llegar a un tamaño de... Sí, grande. claro, Sí, No, no, exactamente. no, Así es como lo pero está. no tiene no es ilimitado, ¿va? El Ok, crecimiento. sí. Si llega un Existe un punto, límite, claro. claro, pero pero ya en ese punto la paciente obviamente tiene muchas incomodidades, ya no Sí. está, Se no pudieran está llegar a bien. afectar otro tipo de órganos, por ejemplo, no sé, dentro de alguna función, aparte de la función física que puede tener el brazo, puede desarrollar, no sé, que se pueda ir a algún órgano, por ejemplo, o que afecte directamente a los huesos también. No, pero no, como como decía, tal, también el las linfedema infecciones. crónico puede estar asociado a un cáncer ahí en el brazo también. O tener más riesgo de alguna infección y desgraciadamente si estamos viendo que esa paciente llegó a ese grado por una falta de atención, La como bien atención, claro. comentan, o sea, pues es muy probable que pueda desarrollar muy fácil una infección y ¿Cómo- esa infección se pueda complicar. ¿Cuáles son las Claro. infecciones que sean más comunes que pudieran llegar a tener? Pues por hongos, por Sí, bacterias. infección, Ok, infección en ok. el brazo como Sí, sí, tal. sí. En general que O sea, el tengan, brazo ok. como está totalmente hinchado, está afectado, no tiene la misma irrigación de sangre que el resto del cuerpo, entonces se puede infectar el brazo. Y una infección pues puede progresar hasta comprometer todo el cuerpo y la vida de una persona, una Ok. infección. ¿Pueden existir otras causas para desarrollar este tipo de el linfedema? O sea, ahorita estamos planteando lo que es posterior a una cirugía, ¿no? Estamos Ujú. poniendo como ejemplo que posterior a una cirugía de cáncer de mama, pero ¿se puede desarrollar por algún otro tipo de consecuencia o por algún tipo de infección, bacteria, virus, que nosotros pudiéramos nosotros autogenerar? O sea, o simplemente es alguna consecuencia de, No. de la Digo, cirugía. la única sería de origen primario, o sea, que tuvieras algún defecto ahí en la cuestión de la circulación del sistema linfático. O sea, es otra de las causas. Otra de Sí, las otra causa, causas. o sea, que no sea secundaria a una cirugía, es que hay un problema de inicio en el sistema de los vasos linfáticos o en los ganglios. Por ejemplo, un tumor igual, que no se trató de la mama, que sigue avanzando, el tumor en los ganglios crece tanto que ya el mismo tumor obstruye todo el tráfico de los vasos linfáticos. Entonces se genera el linfedema, no por haberlos retirado, sino porque el tumor en los ganglios en la axila Ok. obstruye todo el paso de los. Y la otra, como dice, una enfermedad propia, primaria del sistema linfático, que esos son un Los poco más menores. raras, Los, Ajá. en los, algunos más raros. Los menores. en Ajá. los niños aparece. ¿Cómo podríamos nosotros identificar o más bien cuáles los síntomas que pueden dar a nosotros estar desarrollando esto? ¿Algún hormigueo o lo empezamos a ver de forma visible? Nuevamente es visible. Las pacientes notan que les aumentó el volumen del brazo. O Ah, sea, de tenerlo. Sí, nuevamente es la comparación. No es que, es que Así no es, es sí, que sí, no sí, no, tenías no es el sintomático, brazo. claro. Ajá. sí. Lo primero que ellos notan, la cuestión estética. Ok. ¿Se puede relacionar igual con algún tipo de retención de líquidos? Yo me imagino que se puede llegar a confundir o es muy diferente la inflamación.
Al inicio es diferente, Ajá. Ok. obviamente para las personas, para los Ajá. pacientes, solo van a notar que está hinchado. Ujú. Ellos no van a saber si está hinchado por otros problemas, solamente está hinchado. Qué Ya interesante. revisándolo, sí sabemos que el edema, que es como lo llamamos, es diferente en pacientes que tienen linfedema, que si está hinchado por problemas del riñón, problemas del corazón, es diferente. Sí. Ok. Aquí mira, nos están planteando una pregunta que nos ponen. Dicen que si tienen que restringir la dieta o algunas actividades primordiales del día a día al tener este tipo de enfermedad. Pues para empezar, digo, el hecho de que la paciente tenga algún grado de sobrepeso u obesidad aumenta más el riesgo de desarrollar linfedema. Entonces, una de las cosas que sí es requisito pedirle siempre a la paciente que cuide lo mejor que pueda su peso. Su alimentación, Y claro. en cuanto a la alimentación, está más relacionado que el consumo con las grasas de origen animal. Eso es algo muy importante. En cuanto a actividades, pues propiamente, pues obviamente no meterte a lugares muy calientes, con sauna, que tengan más cuidado al momento, por ejemplo, de cortarse las uñas, Ok, no arrancarse los padrastros, ok, ok. porque pues obviamente igual riesgo de infección. Si van a salir a la playa o cosas por el estilo, pues siempre, o en general, utilizar su protector solar, digo, eso siempre lo tenemos que hacer de día con día, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando van a la playa con mayor razón, siempre factor protector solar mayor de 30, igual tratar de traer una blusita de manga larga, no traer nada que les apriete, como los relojes, anillos, o ropa muy apretada, muy ajustada. Fíjese que a mí me llama mucho la atención. Yo conozco el procedimiento por vendaje para la reducción del linfedema. Mi hermano es fisioterapeuta, entonces me platicaba un poco, ¿no? De que de este nuevo agente físico que se ocupa para hacer este tipo de reducción. Y él me platicaba que hay personas que incluso ya llegan al punto de reducción no me acuerdo en qué terminología me lo está explicando, pero que llegan a un nivel de reducción normal, pero que tienen que continuar con la aplicación del vendaje, que ya es un agente que van a utilizar de por vida. Ujú. Esto es 100%. Pues sí, porque es una manera de que estás conteniendo, o sea, Ok. es una contención realmente. Obviamente, si dejas de hacer la terapia, dejas de hacer eso, pues obviamente vuelve todo vuelve a lo normal. Independientemente de que ya llegara a un punto normal, ¿no? Normalmente cuando lo que hacen es, por ejemplo, utilizar las mangas, o sea, que Ok. finalmente pues es otro tipo Sí, el de es otro vendaje, tipo de claro. contención. Ajá. Pero esto ya es de por vida entonces, ¿no? Sí. Sí, eso Sí, como decimos desde el inicio, desafortunadamente el linfedema no es No, no es reversible. reversible ya. Entonces, puede que con la presión llegue a un punto normal, pero si la quitamos, pues otra otra vez vez. se va a O sea, volver, se vuelve a reinicio se y es vuelve el mismo ancha y procedimiento. progresa. Por Sí. eso los tratamientos son para contener y que no avance. Por eso cuando ya está el linfedema avanzado, que con el vendaje es No, suficiente para que no avance, pues pues lo tendré que seguimos haciendo. usarlo Ok. para que no avance, porque Imagínate. desafortunadamente no va a regresar a la normalidad. Por eso la importancia de prevenir desde el inicio, el tratamiento, y si es necesario tener que quitar todos los ganglios, bueno, tratar de hacer desde el inicio terapia, para que no aparezca y no avance. Digamos que ya lo estamos enfocando más, ya tanto de aplicación de tratamientos de laboratorio o tratamientos tomados o algún tipo de fármaco, ya lo estamos relacionando más a alguna terapia física 100%, ¿no? Pues es que es un conjunto, o sea, no Ok. nada más es dejarle todo el trabajo a la rehabilitación y dejarle todo un trabajo a los medicamentos. Hay medicamentos que se ha visto que ayudan a la circulación, pero obviamente esto es, o sea, es algo que la paciente tiene que entender que es un tratamiento que es en conjunto, que como ahorita lo acabamos de decir, es algo que es una manera de como nosotros estamos conteniendo que esto no avance. Y si ella es disciplinada y ella, o sea, tiene una constancia en estar haciendo las cosas, pues digamos que va a tenerla visualmente o estéticamente hablando, pues a lo mejor el problema no va a ser tan notorio. Ok. Pero pues mientras, de otra manera, o sea, esto es algo que se tiene que manejar de forma conjunta. Y por ejemplo, estos pacientes que se vayan adentrándome más al tema físico, pueden, llegando a un nivel de control y un nivel de disciplina, como usted está mencionando, pueden llegar a tener quizá una vida normal o una calidad de Sí. vida desde hacer ejercicio, Sí, no hay ningún incremento de problema. masa, no sé. Por ejemplo, lo único es que las cargas mayores de 5 kilos no las recomendamos, por lo mismo que también hay un aumento pues de las presiones. Okay.
Sé que es complicado porque simplemente vamos al súper y agarramos una bolsa del súper y ahí entre el refresco, lo que compramos de las latas, Si no, con esto ya. no lo puedo cargar. Ajá, Sí. no, y es literal, o sea, con ese brazo no puedo hacer muchas cosas, o sea, no puedo traer, por ejemplo, pulseras, no puedo traer relojes, no puedo dejar que me tomen la presión, no puedo dejar que me pinchen, o sea, tomarme, si soy diabética, que no me pinchen de ese lado para checarme cómo estoy de la glucosa. Que en ocasiones vamos a tener los dos brazos afectados, bueno, ok, pues bueno, pues alternarlos, ¿no? Pero Ok, tratar de evitar ese tipo de cosas porque, vuelvo a lo mismo, hay un riesgo en ese brazo. O sea, siempre es. independientemente de que ya se encuentre controlado, y hago Ujú, mucho énfasis sí, en esto porque es que el control va a ser precisamente nada más, o sea, mientras que tengamos el tratamiento. así es. O sea, si lo dejamos porque nos dio flojera, ya nos cansamos, que en la mayoría de los pacientes llega a pasar, o sea, yo entiendo, te Claro, tirar la hartas, toalla, sí, sí. te hartas, ¿no? Entonces, pero pues sí, o sea, es eso, es el secreto, ser constante y eso ya verlo como una rutina. Ok. Sí, es complicado porque como ustedes lo mencionan, ¿no? A veces ya es un tratamiento de por vida que muy difícilmente uno está acostumbrado a sobrellevar y que yo creo que nadie se espera en algún momento poder estar en esa situación, Ujú. pero la verdad siento que es una información que no todos conocemos y que cuando llegamos al punto, pues yo siento que esta información que ahorita gracias por ustedes por estar aquí, Al nos contrario. están dando la oportunidad de compartirnos, pues la gente ya puede saber qué esperar sobre y más bien qué hacer ya cuando tenga pues esta situación del linfedema, ¿no? Antes de terminar, me gustaría que nos compartieran cuáles otros tips nos puedan recomendar para si ya estamos en esta situación Ujú. y pues igual antes, ¿no? En el procedimiento de la cirugía, qué podemos hacer nosotros para poder apoyar pues a ustedes los profesionistas, ¿no? A la hora de nuestra cirugía y de igual manera el tratamiento de recuperación. Bueno, pues primero siempre platicar con su médico. Si va a tener una cirugía que conlleve quitar ganglios como en el cáncer de mama, pues preguntar y saber las opciones que tiene para que sea en la medida de lo posible la menor restricción de ganglios, como el ganglio sentinel. Y si hay que quitar todos, bueno, pues saber que a lo mejor existen algunas opciones para prevenir que aparezca el linfedema. Y siempre seguir las instrucciones de su médico. Seguir, hacer caso en las consultas, en el seguimiento, porque es como nos vamos a dar cuenta y vamos a poder dar tratamiento oportuno a complicaciones como esta, que es el linfedema, y que no progrese y que ella, la paciente, siga con su calidad de vida igual que antes del tratamiento y del cáncer de mama. Okay. Y bueno, pues igual en cuestión de la rehabilitación, digo, siempre nosotros lo vemos desde el lado de, siempre es mejor prevenir. Claro, Entonces, y eso es, la 100%. prevención es literalmente de preferencia antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos realmente dar cuenta cuál era la medida original, por así decirlo, que Ok, antes de la ok. cirugía, porque digo, per se después de la cirugía, pues va a haber inflamación. Entonces, pues para también nosotros darnos cuenta qué tanta inflamación, darnos una idea de que cuánto tiempo vamos a esperar que haya esa desinflamación del área. Y obviamente iniciar o sea, desde día cero con un poquito de rehabilitación, que son cosas muy sencillas, ejercicios respiratorios, un poquito de movilización, ciertas posiciones para, o sea, digamos, como ayudar a la misma circulación del brazo. Entonces, y obviamente ir aumentando la cuestión de la movilidad, etcétera. Obviamente cada paciente siempre va a ser totalmente el tratamiento individualizado. Hay pacientes que tienen una movilidad súper rápida y otros que son un poquito más lentas, pero no pasa nada. El chiste es obviamente ir siempre de la mano del paciente e irla guiando en este proceso, para así obviamente a largo plazo evitar cualquier complicación. Háblese desde la linfedema, inmovilidad de brazo, dolor, la cicatriz que está adherida, etcétera. Sí, exactamente. Yo siento que con el apoyo de los pacientes hasta cierto punto y todo lo que nosotros podamos aportar es importante porque así ya tenemos quizá un mayor índice de recuperación y pues también una tasa de éxito durante el procedimiento de la cirugía. Entonces, todos esos consejos yo creo que nos sirven a todos, tanto para los que estamos en la situación como para los que posiblemente podamos estar. Y pues no me queda nada más que agradecerles por este tiempo que nos están prestando, la información que nos están brindando y pues dónde los podemos encontrar. Si nos queremos consultar con ustedes, dejen sus datos, de hecho van a estar apareciendo ahí en la cintilla. Claro. Pero Aquí ¿dónde los podemos Dale, encontrar? pues en Oncopal, pues qué más. Aquí que nos contacten. Con mucho gusto estoy aquí a la orden. Nada más igual que nos echen un Muchas gracias, telefonazo aquí doctora, con de verdad. nosotros. igual aquí está en Centro Médico AVE, piso 17, aquí tenemos consultorio, igual con Oncopal, nuestras redes sociales. Estamos aquí para ayudarles, como siempre en conjunto, como vemos, cirugía, rehabilitación y todas las demás especialidades, siempre trabajar en conjunto Bueno, para que al paciente le vaya lo mejor posible.
Así es, doctores. Pues muchas gracias No, nuevamente. al contrario. Pues el día de hoy estuvimos con la doctora Débora Salinas Muchas y el doctor Omar Gómez, parte del grupo multidisciplinario de Oncopal. Y pues yo los invito a que se suscriban a todas las redes de Oncopal, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, compartan este contenido que es pues de valor informativo para todos nosotros. Y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Oncopal. Les deseo un excelente día y un bonito inicio de semana. Hasta luego.